Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por compartir esta ansiedad que tenemos cuando ya se acerca el Mundial. Y hoy, particularmente, vamos a hacer la previa, a simular una previa, como si ya estuviéramos ahí, ya hubiera debutado la selección, va a jugar con un periodista deportivo, comentarista muy conocido. No hace falta yo que presente tanto. Él es Javier Tavares. Hola, Javier, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por la invitación. Periodista de radio, de televisión y además escritor de libros que tienen que ver con la selección. Sí, me ha tocado un desafío con Editorial Planeta en su momento, partiendo un poco desde las ideas de las historias y las anécdotas vinculadas con los deportistas y puntualmente con el fútbol. Y eso sí, después le dio lugar, esto fue antes del Mundial de Brasil en 2014, tomando una temática similar, pero directamente apuntada a la selección, y ya después con una tercera obra que fue casi, yo digo que es como un manual de la selección argentina, donde hay montones de datos desde los partidos, una ficha técnica de cada jugador, mucha info, mucho dato. Se llama, esto también es fútbol de selección. Claro, y el otro es Argentina en los mundiales. Claro, bueno, o sea que tu experiencia o tu recolección de datos que tienen que ver con la selección, para estos momentos en que estamos viviendo, que ya estamos ahí, es central para esta previa que simulamos con la audiencia, es decir, porque estamos tratando de calmar la ansiedad, hablamos para ver, dale, cuánto falta, ¿no? Y particularmente con vos, los aportes que nos podés dar tienen que ver con las coincidencias, con el registro de los mundiales, cómo estamos, cómo llegamos. Ahora hablamos del equipo también, pero eso de cómo llegamos, porque yo hacía esta relación, por ejemplo. Viste que como aficionados, como hinchas, siempre tratamos de encontrar coincidencias. Sí. Si aquel mundial pasó tal cosa, si veníamos... Por ejemplo, en el mundial del 82, Argentina campeón del mundo en el 78, llegaba en el 82 con Maradona, incorporando jugadores, con la base del 78, en las mejores condiciones. Debutamos y perdimos. Sí. Y además quedamos eliminados en la segunda fase, donde estábamos contra Brasil e Italia. Bien. Mundial del 86. La selección llegaba dando lástima. Dando lástima, porque el equipo era, hasta en el mes previo del 86, se discutió si había que cambiarlo a Bilardo. Era un tema que se trató a nivel de Estado. Sí, señor. ¿No? Le decían a Alfonsín, todo el mundo pedía, hagamos algo, estamos llegando. Y sin embargo el equipo arrancó, se hicieron unos cambios después del primer partido y terminó campeón del mundo. Sí, hay historias... Y agrego, Mundial del 2002. Sí. Argentina, entrenada por Bielsa, hace la mejor eliminatoria, le saca como 10 puntos al segundo, llega en las mejores condiciones, no pasamos la primera fase. Digamos, en ese sentido, si uno sigue esa línea, ¿cómo llegamos ahora? Es un buen paralelismo y el fútbol ha dado muchas muestras acabadas de no coincidir muchas veces. Justamente vos hablabas antes de las coincidencias, no desde lo futbolístico, sino con otros episodios que hacen a la vida y después los relaciona con el fútbol. Pero son tres buenos ejemplos los que citaste. Para muchos, esa selección de 1982, nombre por nombre, fue la mejor de todas las selecciones argentinas, justamente por lo que vos citabas. Venía de ser campeón del mundo y además le agregaba Maradona. ¿Qué más? Cuando vos decís nombre por nombre, estamos hablando de Filiol, Pasarela, Gallego, Maradona, Kempes, Ardiles, Bertoni. Era la selección campeona del mundo, obviamente con algunos futbolistas que quedaron marginados, y la incorporación de Diego, que ya empezaba a ser, no lo que después fue Maradona, pero sí al que todos miraban. Y cuando vos, a propósito del libro, me imagino, habrás preguntado, habrás investigado, ¿qué pasó en esa selección del 82, la que jugó el Mundial de España? Es una buena pregunta, pero algo de eso tiene que ver con que había, si se quiere, un exceso de confianza. Esto me lo han contado incluso los mismos protagonistas. Algunas cosas publicadas, otras off the record. Y por supuesto, las otras selecciones ya se preparaban de otra forma para enfrentar a Argentina. Esto suele ocurrir también, que cuando uno tiene que medirse contra el mejor o contra el campeón, pasa en cualquier deporte, no solo en el fútbol, siempre va a dar algo más. Y pasó eso que vos dijiste. Argentina... El debut contra Camerún. Bélgica. Contra Bélgica, perdón. Y pierde contra Bélgica, Argentina. Una buena selección belga. Cuidado, que claro, en ese momento, si nos vamos tan atrás en el tiempo, sepamos que
no es como hoy. Claro, Hoy tomamos un celular y ya tenemos datos de quién es el 9 hasta de Camerún, por citar el ejemplo que Claro, vos decías. Camerún fue en el 90. Antes no. Claro. Antes eran selecciones desconocidas, incluso para los propios entrenadores y futbolistas. No existía esto de tanto jugador actuando en Europa como pasa hoy, y tampoco tanta facilidad para obtener información para ver un partido. Insisto, hoy tomás tu celular, presionás en una aplicación y podés averiguar todo lo que quieras en cuanto a datos y ver videos de los mejores o de los peores jugadores. Pero aún así, fíjate vos, por ejemplo, el Mundial anterior, el debut contra Islandia. Sí. Para todos los aficionados argentinos, para los hinchas, yo estaba en Rusia, era como jugar contra Islandia. Y aún cuando era posible ver, como decís vos, hoy podés ver a cualquier equipo, a cualquier jugador, lo que quieras de cualquier selección, aún así, la sorpresa fue, Islandia le hizo un muy buen partido. Absolutamente, muy por encima de sus posibilidades. De nuevo, se junta esto de esa condición de favorito que otorga el público, en general, el periodismo, y que el futbolista lo siente también, más allá de querer apartarse de esa situación, justamente para poder encarar los partidos, no digo con otro tipo de seriedad, pero sí en lo que un compromiso en un campeonato del mundo significa. Y le costó muchísimo a Argentina. También, después terminamos viendo lo que sucedió con esa selección, con internas muy marcadas dentro de lo que era el seno del cuerpo técnico, disputas que después terminaron notándose con cambios, con un plantel que tuvo que tomar decisiones propias, enfrentándose dialécticamente al menos, y en otras ocasiones no tanto, con el propio entrenador. Digo, el proceso eliminatorio para llegar a ese mundial fue muy complejo, con cambios de entrenadores en el medio, y si bien Sampaoli llegaba como el mejor o probablemente el mejor candidato, después terminó, en cuanto a la producción, decepcionando. Porque también, si bien Argentina logra la clasificación con él, lo hace muy ajustadamente, con un partido que, al menos para mí, alguna duda dejó la clasificación en Ecuador. Y bueno, después pasó lo que pasó. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, cuesta a partir de todos estos antecedentes afirmar fehacientemente y decir Argentina está capacitada para hacer un gran mundial. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que puede. Hay un Messi mucho más maduro, ya con 4 mundiales encima, otra versión de Messi, un grupo que se renovó, que mantuvo algunos de aquellos tantos jugadores que seguramente merecieron más de lo que pudieron obtener en la selección, no así en los clubes, donde sí les fue mucho mejor. Bueno, estamos hablando de que esos jugadores fueron subcampeones mundiales en Brasil. Ni más ni menos, en Brasil. Con todo lo bueno que eso significaba y el dolor y la tristeza que causó. Pero claro, después se lo terminan emparentando más con la cantidad de finales perdidas que con el hecho de haber arribado a esas finales de Copa América y de Mundial. No es entonces un detalle menor esa revancha que tuvo la selección argentina de por ganar otra vez en Brasil y frente a Brasil. Claro. La final de una Copa América tantos años después, tras aquella doble conquista con Alfio Basile en su primer ciclo como técnico de la selección. Por eso, si uno seguía por los últimos resultados, por ciento funcionamiento, por los niveles de muchos jugadores, bueno, evidentemente Argentina está para sentarse en la mesa de los grandes y a pelear, porque hay un detalle. Hasta no hace tanto tiempo, uno veía que la supremacía europea era muy marcada. Hoy no sé si están así en las selecciones. Si vos esta misma pregunta me la hacías 2 años atrás, yo te decía Argentina y Brasil están por debajo de las mejores selecciones europeas. Hoy no sé si está tan lejos. Y por otro lado, otro valor añadido que tiene este año es esta particularidad de un mundial que se va a jugar en diciembre en la mitad de las competencias europeas y cuando en Argentina se terminó recientemente un campeonato. Entonces, son cuestiones que muchas veces tienen una influencia que uno no sabe cómo medirlas. Claro, es difícil. Bueno, el hecho es el 86. Como vos bien sabés, bueno, lo escribiste también en tu libro y demás, ¿cómo llegaba ese equipo ahí? La gente no recuerda eso. ¿Cómo llegaba Argentina en el 86? Yo tengo esta anécdota, que me la contó Jorge Valdano. Ya habían ganado el primer partido contra Corea. Imagínate la situación, ¿eh? Jorge Valdano, puedo dar fe porque me lo contó a mí, así que estoy... 2 goles de Jorge en ese partido. 2 goles de Jorge en ese partido. 2 goles de Jorge Valdano en ese partido, pero además la situación, y creo que él, puedo dar fe porque él además lo contó también en otros lugares, pero en una conversación que tuvimos me decía, Argentina 1986, ya habíamos ganado el partido con Corea, en la concentración, si arriba de la mesa ponían 12 pasajes de regreso a Buenos Aires, nosotros éramos 22, ponían 12 pasajes de regreso a Buenos Aires, yo creo que nos matábamos por agarrar
el boleto. En esa situación estaban, después de haber ganado el primer partido. Y algo cambia de la relación, porque evidentemente tuvieron reuniones con Bilardo, se hablaron situaciones. O sea que un mundial, cuento esto como anécdota, porque un mundial es, en definitiva, la gente dice un mundial, juegan 34 equipos, bueno, lo que sea. Son 7 partidos. Exacto. Si llegás a jugarlos. Si llegás a jugarlos, en definitiva son 7 partidos. 7 partidos que además, en poco tiempo, donde una lesión o puede influir, un cambio de jugador, o la relación también que se da, que esperás jugar contra un equipo, pero pierde y se clasifica otro y te toca otro. Digo, es todo muy aleatorio. Totalmente. Bueno, pero también hay que saber aprovechar esas circunstancias si es que te tocan a favor y afrontar la dificultad en el nivel o en el grado que te toca en ese momento. No. Yo era chico, pero me acuerdo de ese Campeonato del Mundo, todo lo que señalás, y de nuevo, hablé con muchos protagonistas y nos contaban lo que era la previa, las críticas que eran durísimas para todos, desde Bilardo hacia abajo. Más, Diego es Diego hoy, pero en ese momento Maradona no era el mejor jugador del mundo. Se transforma en el mejor y obtiene ese reconocimiento cuando Argentina gana como gana y con una actuación que si no fue la más destacada de las que me tocaron ver a mí, sin dudas, la mejor. No tuve la suerte de verlo a Pelé por una cuestión de edad, pero de lo que he visto yo en adelante, con grandísimos jugadores, ninguna selección tuvo la influencia personal, particular, que tuvo con esa actuación de Diego en México 86. Ninguna. Y ahora pasamos al 2002. Digo, porque eso también fue duro golpe ese. Fue un marcado, terrible. Un fracaso muy marcado y que mucha gente recuerda todavía, sobre todo los aficionados al fútbol, los que nos gusta el fútbol y que seguimos esta historia de las selecciones y demás. Y en cada mundial vuelve a reaparecer aquel equipo que todavía se le critica a Verón. Cuando fue a patear el córner y Cuando fue a patear el córner. Bueno, una pavada. Pero claro. en ese momento sí, generaba enojo. Claro, y con un técnico como Bielsa que era tan exigente, Sí, y señor. con una eliminatoria que había hecho, que las eliminatorias siempre Argentina las pasaba con ciertos sacrificios, llegando Pasó por ahí. arriba de todos. Le sacó Hasta de 10 Brasil. 10 puntos al segundo, llega al Mundial. ¿Qué pasa ahí? Bueno, te agrego a lo que dijiste, no solo lo del proceso eliminatorio, sino que Argentina había jugado muchos partidos con varias de las mejores selecciones y les ganaba también. O sea, Argentina en ese momento era el candidato a ganar el Mundial. Más, a título personal, fue la última selección con la que yo sentí una cercanía desde el sentimiento futbolero y compartiéndolo desde lo periodístico. Después ya me empezó a pasar que, por supuesto, quiero que gane Argentina, pero no me representa lo mismo que quizás al común de la gente en cuanto a este fervor. Me puedo posicionar desde otro lugar, desde otra perspectiva, más analítica, si se quiere. Y esa vez sí me acuerdo que me dolió, me lastimó, sentí frustración, me dio pena, todo junto, porque además, insisto, fue la última vez que me sentí, si se quiere, hincha a la selección, además de periodista, porque me gustaba mucho cómo jugaba esa selección. Y me daba cuenta que ese respeto estaba garantizado, porque hasta me acuerdo haber tenido la chance de hablar con varios entrenadores que me contaban en conversaciones fuera de una nota lo que era jugar contra Argentina. Nadie quería jugar contra Argentina. Decían que lograba una intensidad en el juego. Que El estilo Bielsa. Exacto. El estilo Y al Bielsa. máximo nivel. Bueno, hay distintas versiones. Una es que el tope de rendimiento lo alcanzó antes. Hubo lesiones también, antes del Mundial. Hubo una merma física que evidentemente también terminó causando algún inconveniente en el rendimiento del equipo. Lo que decías antes de los rivales. Argentina no tenía un grupo, por más que era el favorito, no tenía un grupo fácil en aquella oportunidad. Y otra... Jugaba contra Inglaterra, Suecia. Inglaterra, Suecia y Nigeria. Y vos fíjate que con 4 puntos hay selecciones que después siguen avanzando en el Mundial. Bueno, y esa no. Hay historias de, por ejemplo, la de Italia en el 82, que pierde contra Corea y termina siendo Sin ir campeón más del mundo. lejos. Sin ir más lejos. Bueno, en el 2002, a propósito, ahora recuerdo uno de los jugadores que era titular siempre con Bielsa, Cambiaso. ¿Cambiaso o no? Con Bielsa no. Después No, con pero Peterman. después jugando, pero también había sido jugador de parte de Bielsa. Ah, sí, en lo que eran los sparrings y demás. Claro. Él me decía, muchos años después, me decía, el problema con Bielsa es que
jugás 30 minutos con la intensidad de Bielsa, Claro. pero te fundís. Exacto. Te fundís. Y ahí pasaba los desequilibrios del equipo, ¿no? Por eso decía que quizás el tope máximo de rendimiento lo había tenido antes del Mundial, además del físico. Claro. Y pasó esto que decís vos, que te lo reconocen muchos jugadores también. Bueno, y también para agregar a los mundiales, a todos los mundiales, hay circunstancias que es lo que hacen también los imprevistos del fútbol. Lo que hace que el fútbol sea lo que es también. Totalmente. Por ejemplo, que Argentina en aquel mundial del 2002 mereció ganarle a Suecia. Suecia Sí. pateó un tiro libre Adentro. y perdió Argentina 1-0. Y en la final de Argentina-Alemania en Brasil, Al revés. Argentina tuvo sus chances, volvió a pasar lo mismo. Digo, o sea que no hay certeza, uno puede llegar bien el equipo, como pasa ahora, y sin embargo debutás contra Emiratos Árabes. ¿Y quién te garantiza que no pasa lo de Islandia? ¿no? Nada. Por eso, Nada te lo puede garantizar. Y si querés corriéndonos de Argentina, y podés dar mucho más testimonio vos que yo, el Mundial del 74. también. Yo sigo con lo que pude ver después, pero porque lo estudié, porque me lo contaron los colegas más grandes, mi papá, que esa Holanda directamente dio un cambio en cuanto a la manera de jugar y de entender el fútbol. Y sin embargo no pudo ser campeón. No, perdió la final con Alemania. Y en el 78, que nos olvidamos también de algunas cosas, si la pelota que pegaba en el palo en la final, Claro. era la final, podía haber cambiado totalmente el resultado de Y la el final. Pato atajando. Y Filiol Era lindo. atajando, naturalmente. Pero bueno, a propósito de eso, llegamos ahora y todo esto es parte de calmar esa ansiedad de creer que, y alguien nos tiene que decir, bueno, todo esto que le estamos contando es para que un poco, digamos, pueden pasar todas estas cosas Obviamente. y repetirse. Pero el equipo está, ahora me gustaría tu análisis de comentarista. Primero, la secuencia Scaloni, después Sí. de lo que pasó con Sampaoli en Rusia. Se va todo el cuerpo técnico y queda Scaloni. Sí. Eso se lo criticó mucho por eso, sobre todo en el ambiente del fútbol, ¿no? Sí. Y cómo él fue construyendo no solo un equipo, sino, siendo que no tenía antecedentes de entrenador, su propio prestigio, que se lo respetara cada vez más. Absolutamente. Mirá, y vale el ejemplo también, aunque no es exactamente lo mismo. Croacia jugó la final del Mundial anterior. Claro. Averigüen después cuánto tiempo antes hizo cargo de la selección, quién fue su entrenador en ese momento. Creo que fue un mes, no mucho más que eso. O sea que el fútbol, volvemos a esto que vos decías, que tiene estas cuestiones. Sin quitarle mérito, por supuesto, al profesional que después logra imponer desde la gestión lo que él entiende que es lo mejor para llegar a una meta. Yo coincido en cuanto a lo que fue el desembarco en su momento, si bien Scaloni aparece como un técnico interino y no como el técnico oficialmente de la selección argentina, a partir de los resultados y de un entendimiento y de lo que se veía que iba provocando en el plantel, es que las oportunidades empezaron a acrecentarse de que él terminara quedándose con el puesto. Así fue como sucedió. Insisto, si me preguntabas a mí, en aquel momento te decía que Argentina tenía una lista bastante amplia y hasta con diferentes estilos para elegir entrenadores candidatos, claro. que además tenían sus méritos. Y esto no es una crítica hacia Scaloni, sino tiene que ver con una historia, con entrenadores que ya estaban probados, con experiencias dirigiendo en equipos en primera división. Y lo que tenía Scaloni, que después termina resultando mucho más favorable, si se quiere, era el hecho de haber vivido tanto tiempo, primero como jugador y después como parte de un cuerpo técnico, diferentes etapas en la selección argentina, y entre ellas, esa última del Mundial anterior, donde él ya desde otra perspectiva podía entender situaciones que había vivido previamente como jugador y hoy las estaba viendo desde otro lugar. Scaloni, antes de ser el técnico de la selección mayor, condujo a un equipo argentino juvenil a un título en España. Y a muchos de esos futbolistas él los conocía desde antes. O sea, algunos que hoy son parte de su cuerpo técnico y otros incluso que después siguieron jugando en la selección. Tuvo que tomar decisiones muy pesadas, muy fuertes, que tenían que ver con el recambio. Algunos futbolistas que ya no iban a ser más convocados y por el contrario los que había que sumar. Y ahí hay un mérito de él. sin Claro, dudas. hay casos emblemáticos como el de Mascherano, por ejemplo.
Bueno, sí, yo creo que hay algo que se le vio favorecido a él y tiene que ver con que los propios futbolistas ya se empezaban a Claro. apartar. No es que él tenía que tomar la decisión. No, el caso de Higuaín también, Exacto. que habían decidido ya no Por jugar. sí solos correrse de la selección. Sí, el mérito de él es ir a buscar al reemplazante o al nuevo. Y de nuevo, sin querer quitarle mérito, porque, por ejemplo, muchos me dicen, Romero es todo de Scaloni, el defensor. Y yo digo, sí, por supuesto, la decisión de convocarlo es toda de él. Ahora, era difícil no convocar al mejor defensor del fútbol italiano, después de 2 temporadas. Esto premiado y probado por en una liga en la cual justamente se tiene muy en cuenta la manera de defender. De nuevo, no le estoy quitando méritos a Scaloni. Yo creo que él tomó decisiones que fueron importantes para generar ese cambio y el principal, para mí, que tiene que ver con el manejo desde la gestión, más allá de lo futbolístico. Para mí, lo principal tuvo que ver con lograr que en el plantel todos se puedan sentir cómodos, a gusto, sabiendo que llegaban para aportar y que Messi, cuando volvió a la selección, se encontró con un clima diferente, ya no de tanta disputa, de pelea, de desconfianza, de presión permanente, sino al revés, de disfrute. Muchos dicen, con la selección en el último tiempo a Messi le sucedió al contrario de lo que le pasaba con los clubes, donde en Barcelona la rompía todos los fines de semana y llegaba a la selección y no podía rendir de la misma manera, independientemente de todo lo que hizo Messi con la selección. No, independientemente también de los compañeros, porque siempre Sin duda. se ignoraba eso. Claro. Es decir, bueno, juega bien en Barcelona y juega bien acá, pero fíjate con quién juega en Barcelona, Iniesta, Xavi, con todos los jugadores que tenía, y después acá tenía que armarse con jugadores que a veces cambiaban, que no eran los mismos, digamos. Esto es lo que se consiguió también. Y creo que el mérito de Scaloni, con relación al Cuti Romero, por ejemplo, la elección, nos sorprende a los que no nos dedicamos Claro, a ahí estar va. todo el tiempo mirando Ahí va. jugadores. Pero él hace su trabajo. Seguro. Que su trabajo es ese. Es decir, ustedes no van a estar todo el tiempo mirando a ver cómo juega Nahuel Molina. No van a ver cómo juega el 3D argentino que está jugando en un equipo de segunda. Pero el trabajo de los técnicos de las selecciones es estar todo el tiempo mirando, inclusive rescatando jugadores jóvenes que tal vez puedan ser tentados por otras selecciones. Correcto. ¿No? Muchísimos chicos fueron incorporados a la selección con este propósito que bien señalás vos, precisamente para evitar la tentación de tener que jugar, por citar un caso, Italia o España, chicos que no son, de hecho, iba a decir no son conocidos directamente. Ayer jugó Garnacho en el Manchester United y acá no se lo conoce, más allá de por el nombre y saber que es un chico argentino que juega muy bien y que ayer jugó con Cristiano Ronaldo. Bueno, así hay un montón de jugadores juveniles que fueron convocados y ahí hay un mérito y un trabajo no solo de Scaloni, sino todo el equipo que trabaja con él y en donde cito el nombre de Bernardo Romeo, que fue compañero de Scaloni cuando jugaron juntos en la selección juvenil y en la mayor y que un poco encabeza también ese trabajo de escauteo que se realiza, como bien decís, para que aquellos jóvenes que mucho más adelante pueden jugar por la selección argentina y que ya están jugando en Europa. ¿Por qué? Porque son los hijos de los futbolistas argentinos que se fueron a jugar a Europa y se quedaron allá y nacieron en esos países. Ahí tenés razón vos en que hay un trabajo muy bien realizado y muy bien pensado. Sí, bueno, de hecho, Messi pudo haber sido jugador de la selección española. Sí, señor. Si no hubiera sido por su propia voluntad Sí. y porque alguien le dijo no, lo convocó. Y en esa línea también creo que hay que destacar de Scaloni el hecho de que, por ejemplo, en estos partidos de preparación llevó a Thiago Almada. Sí. Que probablemente no sea titular, pero sí que habla ya de una continuidad de jugadores que van a estar y que van a tener una experiencia para la próxima. Me parece que eso tiene que ver también con la continuidad que ellos aprendieron con Pekerman, ¿no? Nada garantiza los resultados, pero las decisiones... Pero un trabajo bien hecho da más esperanza que... las decisiones son muy importantes y querés un nombre que se me viene rápido a la mente. Ronaldo, 17 y 18 años, en Estados Unidos en 1994. Claro. No Cristiano, Ronaldo. No. El brasileño, El que verdadero. después se transformó en lo que fue. El verdadero Ronaldo. El que más nos gusta, digamos. El gordo Ronaldo. Exactamente, el mismo. Bueno, pero en esa línea, digo, si uno, lo que tiene el fútbol y que a la vez sirve, en muchas cosas sirve como mal ejemplo, muchas, pero también hay cosas que son propias de los futbolistas y que perduran. Cuando uno ve la línea de Pekerman y dice, Scaloni, Samuel, Pablo Aimar,
son todos productos de Pekerman. Y a su vez ellos están tratando de dejar en la selección jugadores una línea que se mantiene y que en definitiva es lo que da resultado. No garantiza que vas a ganar todo, pero sí que vas a mantener una línea de juego, que le vas a dar oportunidad a jugadores jóvenes, que va a ser un trabajo bien hecho, concretamente. Sí, y con un detalle no menor, Carlos, adaptado a los tiempos modernos, porque si nos vamos a lo que pasaba cuando Pekerman era el entrenador, primero que él fue elegido cuando nadie pensaba que él iba a ser el técnico de la selección juvenil. Esa fue una apuesta de Grondona que evidentemente le salió muy bien. Cuando los chicos jugaban en esas selecciones, que después terminaron enamorando paralelamente por los resultados, pero también por el estilo que había logrado otorgarle Pekerman a cómo jugaban esos seleccionados. Pekerman 2006. Sí, pero eran chicos no conocidos. No, yo me refiero a cuando él era el técnico de las juveniles. Claro. Eran chicos que no eran conocidos. Hoy es al revés. Bueno, hoy, pero cuando juegan en las juveniles, ya todos son futbolistas que o en Argentina o fuera de Argentina se destacan en sus clubes. Por eso digo que hay que entender que los procesos son muy distintos en las formas de realizar el trabajo. Pekerman antes tiene que ir a buscar en los campeonatos que se disputaban en la Argentina, especialmente en la Argentina y no tanto afuera, a buscar a los chicos que ni siquiera llegaban a primera división. Hoy muchos de los que juegan los sub-20 y a veces hasta sub-17 ya están entrenándose y jugando con la primera división. Y de nuevo, tenés casos que, mirá el ejemplo que pusiste vos, hubo que ir a buscar a los que estaban jugando en Europa. Mirá vos cómo cambia todo. Y lo bueno que esos chicos que Pekerman había descubierto cuando recién empezaban a destacarse en sus clubes, entrenándose quizás con la primera, hoy entendieron que el proceso, el trabajo, es diferente a cuando ellos habían sido futbolistas. Después sí, la intención es tratar de mantener una idea, un estilo, una identidad. Claro. Bueno, y concretamente ya del equipo, de la selección, de esta que está en el Mundial. ¿Qué destacás como comentarista, insisto, ¿no? La revelación de algún jugador, ¿qué pasa con Messi? Este Messi en relación con el anterior, con el que pierde la final con Alemania, no Messi, sino el equipo que pierde la final con Alemania. ¿Cómo lo ves en el equipo? ¿Qué destacás de los jugadores en particular en cada puesto, la elección de los marcadores de punta? Sí, hay un equipo base que yo creo que está, si querés 12, 13 jugadores. El haber encontrado un arquero también es un mérito de Scaloni. Claro, porque Dibu Martínez tampoco era un arquero que todos sabíamos quién era. Sí. Curiosamente, en el último tiempo no le estuvo yendo también a su equipo, no solamente a él, por supuesto. Pero cuando lo convoca venía en un rendimiento creciente y en la selección todavía se engrandece más él en el arco. Con lo cual ahí ya tenés un dato interesante y hasta una columna, me atrevo a decir. No solo por lo que atajaba, sino por lo que transmitía Martínez. Citamos el caso de Romero, un central de categoría que atrae, además de jugar muy bien, de defender muy bien. Es de esos futbolistas que le gusta ir al duelo, ir a buscar el duelo contra el delantero y salir y ganar. Y de repente aparecerte por sorpresa en cualquier lugar cuando le toca atacar, con buen juego aéreo, fuerte, con técnica. Con buena salida. Sí, es muy completo como central. Y puede jugar en una defensa de 4, una defensa de 5 o de 3 zagueros, si querés, y 2 laterales, 2 carrileros, casi con la misma naturalidad. Vamos a ver con qué Otamendi nos encontramos, muy diferente al aquel que había convocado Diego cuando era muy joven, en el Mundial 2006. Hoy llega con muchas batallas encima y siendo un poco el que va a acompañar o el que va a liderar la defensa, con Romero al lado y, si se quiere, con un muy buen suplente que es Martínez, adquirido para esta temporada por el Manchester United, pero un jugador de mucho prestigio, de salida muy clara, también que se puede adaptar a jugar en diferentes lugares, en la defensa y en la mitad de la cancha también. Por el lateral derecho creo que va a estar la duda hasta que empiece el Mundial, entre Molina y Montiel. Claro. Del otro lado, creo que hoy saca una ventaja Acuña sobre Tagliafico, pero fíjate que es poco lo que dudamos. El mediocampo, si no hay lesiones, es Paredes, el 5 de la selección, el que ha elegido Scaloni, con Rodríguez como suplente. Atentos a las lesiones que puedan aparecer, justamente para que no dejen afuera a algún futbolista, pero tampoco lo hagan llegar tocado, como decimos nosotros. De Paul, que también ha crecido y le ha dado un valor agregado a la selección realmente admirable.
Hay que ver ahí qué va a querer hacer. A priori el tercer mediocampista de él es Lo Celso. Y después, bueno, Messi, Di María y Lautaro. Ese parece ser el equipo base. Lautaro, que también ha tenido un desarrollo notable en el Inter, adaptándose a jugar con diferentes compañeros en el ataque, mostrando y demostrando, incluso para sí mismo, que la misma potencia y esa capacidad goleadora que tenía acá la pudo trasladar a la Serie A, enfrentándose con muchos de los mejores defensores del mundo. Y respecto de Messi, yo digo que está en una versión diferente, donde el liderazgo él lo puede demostrar y disfrutar, porque logró relajarse. Es esto que yo te decía, cuando él vuelve a la selección y nota que el clima era diferente y que esa presión que existía casi en el día a día. Él llegaba a la selección y además de lo que le trasladaban los demás, era lo que él mismo declaraba. Esta necesidad de tener que ganar algo. Bueno, vaya que se quitó un peso de encima con el título obtenido en la Copa América de Brasil, dándose él un gran gusto, obteniendo un reconocimiento interno y externo. Y no son pocos los que sostienen, no solamente en Argentina, que este debería ser el Mundial de Argentina por y para Messi. Vos en algún momento recuerdo que destacabas a Maradona como, sin dudas, el mejor jugador de la historia, por lo menos de los que vos viste, ¿no? Y en relación con Messi, ¿mejoró tu opinión, cambió tu opinión? ¿Llegó Messi a esa altura o seguís marcando una diferencia? A ver, estamos hablando de la era moderna, o si se quiere de los 80 para acá, de los 70 para acá, los dos mejores jugadores argentinos y probablemente de la historia. Me parece que después entra a tallar mucho la cuestión subjetiva. Y dentro de esa cuestión subjetiva está lo que te hace vivir emocionalmente un futbolista. No voy a ser la misma persona yo hoy, a los 50 años, que cuando era un adolescente. Lo vivo, lo disfruto, lo siento de otra manera, el juego. Y a mí lo que me pasó con Diego es que Diego me emocionaba. No solamente era la alegría que me podría dar por un título, por ganar un partido, por hacer el gol que le hizo a los ingleses, por ganar un mundial, por llorar cuando la selección argentina perdía e insultar a los italianos cuando silbaban al himno, sino, digo, Diego era arte jugando al fútbol. Messi también lo es, pero de otra forma. Messi se adaptó a la manera de jugar al fútbol de hoy. O sea, Messi es Maradona hoy. ¿Sí? De nuevo, entran a tallar los gustos y sobre todo los sentimientos. Quizás tenemos esta misma charla dentro de 6 meses. No sé si te voy a decir que cambié rotundamente, pero si Argentina ganó el Mundial, probablemente Messi me haya hecho sentir algo parecido a lo que me causó a mi Diego. Y de nuevo, no estoy hablando solo de títulos, estoy hablando de sensaciones, de lo que transmite alguien que está jugando al fútbol y lo que produce en otra persona jugando al fútbol. Que no es lo mismo que solamente patear y hacer 20 goles o meter el penal más importante de tu historia o levantar la copa. Por supuesto que es muy importante eso también. Y no tengo dudas de que Messi, para muchos, y si querés para mí también, está a la altura de Diego. Lo que ocurre es que para mí la ventaja, Diego se la saca por esto que yo traté de explicar recién y que va más allá de una victoria, de un partido ganado o de un gol. Claro, te entiendo, porque asocié con una escena que no es precisamente un gol, no es precisamente una jugada, no es nada, pero que hace a esto, creo que entiendo lo que querés decir. Messi sentado en el Maracaná con el móvil en una videollamada mostrándole a sus hijos la medalla. Digo, eso fue muy emocionante. ¿Qué te parece? Fue muy conmovedor. Y no tenía que ver con un gol, ni siquiera con el mismo título. No. Era con que nos identificábamos con él en el sentido de que por fin entendíamos qué era lo que le pasaba, que él cargaba con todos nuestros deseos, nuestra expectativa, y se aflojó, se sacó esa mochila de encima porque se la mostraba a sus hijos, la medalla, pero a la vez nos la mostraba a todos. Era una emoción que él vivía y que le trasladaba a los demás. Y si se acuerdan, y si no, búsquenlo, piensen en el momento en el cual termina el partido y todos los jugadores lo van a abrazar a Messi.
No, y el deseo que se produce desde ese momento, que es no solo de futbolistas argentinos, de hinchas argentinos, sino que uno nota que hay cantidad de jugadores extranjeros que, es más, dicen, hace poco en una declaración, uno de ellos dijo, el fútbol le debe un mundial a Messi. No es que Messi merece ganar el mundial, el fútbol se lo debe. Digamos, hay como un reconocimiento que es extraordinario. Y por otro lado, ¿no sentís que es un poco injusta la comparación entre jugadores? En este caso Maradona-Messi, pero en cualquier otro puesto, en cualquier otro jugador, digamos, es parte del fútbol, parte de esto que hacemos de hablar de fútbol, en un café te puedes pasar 8 horas hablando comparando jugadores. Pero no es un poco injusto porque hablamos de jugadores cuando en realidad es un equipo con quién te toca jugar, con quién jugás, ¿no? También. Sí, y te agrego algo. No se pueden comparar las épocas. Claro. No solamente es una cuestión de que el fútbol es un juego donde lo colectivo impera, más allá de la diferencia que pueda hacer uno en particular, sino que no se juega el fútbol de la misma manera hoy que hace 10 años, o que hace 20, o que hace 30, y de nuevo, vos podés hasta dar mejor testimonio que yo de esto que estoy señalando. Pero bueno, tiene que ver un poco con cómo somos los argentinos, que nos encanta todo el tiempo separar, comparar, buscar. De hecho, yo te respondí a la pregunta que vos me hacías, no porque a mí me encante compararlos. Y sí, si me das a elegir, yo tengo una preferencia, pero como creo que le pasa a cualquiera, y tampoco está mal. O sea, que uno pueda elegir a un futbolista por encima de otro no significa que lo está descalificando al otro. Simplemente le parece que uno, por una razón o por otra, es mejor. Pero estamos hablando de dos fenómenos indiscutidos que reconoce el mundo. Por lo tanto, mejor disfrutémoslo a ambos, en lugar de pelearnos para ver cuál es mejor. Hay otra cosa también que quiero aprovechar, porque en tu condición de comentarista de televisión, un poco los que miramos los partidos por televisión, los aficionados, queremos saber cómo es el backstage, el costadito, decir, ¿qué harán? ¿Cómo serán estos comentaristas? ¿Cómo se preparan? Y como vos además sos maestro y profesor, tenés un curso muy atractivo, que mucha gente se inscribe en él, se llama de relato y comentario. Relato y comentario, sí, son transmisiones deportivas. Transmisiones deportivas. Cómo aprender a hacer las transmisiones que tienen sus secretos, y quizás acá nos puedas revelar algunos. ¿Cómo se prepara un comentarista para un partido importante? Bueno, para cualquier partido. Porque también en eso ha cambiado, ¿no? Yo noto que hay comentaristas que de pronto te dicen que tal jugador es el primo de tal que vivía tal, una cantidad de información y de datos extraordinarios. A veces, insisto, ¿no? Perdón, como oyente o como espectador, digo... En exceso. Sí, esa parte dejala. Hablemos de algo más concreto. Bien, comentarista. A ver, yo hablo de mi experiencia, que no quiere decir que sea la de los demás, No, porque claro, cada uno claro. tiene su método, su forma. Yo parto desde una premisa, y es que cuanta más información tenga, mejor preparado voy a llegar. Yo siempre pongo el ejemplo de un examen. Sin tampoco pasarte de revoluciones, cuanto más estudies y mejor organices tu estudio, mejor capacitado vas a estar para ir a rendir ese examen. Con un partido es lo mismo. Si vos tenés mucha información, sabés cómo preparar esa información, cómo dividir la búsqueda y después cómo utilizarla con criterio, seguramente vas a poder desarrollar mejor tu tarea. Es muy parecido, por eso el paralelismo. ¿Qué significa estar informado? Buscar información de todo tipo. Vos podés tener información personal que, dependiendo del partido, puede ser atractiva. Si yo a vos te digo que el primo de determinado jugador tiene una hermana que además juega al hockey en China, pero a su vez en baloncesto el padre... Ahora, si vos encontrás un hilo conductor que hace que esa comparación que vos estás haciendo o ese dato que estás entregando pueda tener que ver con alguna situación puntual del juego o de un momento de la carrera de ese futbolista que de repente le produjo un clic y un cambio, ahí ya es otra cosa. Porque el dato, la historia, la curiosidad, la anécdota, tiene una razón. Otra vez, criterio periodístico, sentido común. No, y además cambia la mirada sobre... Si vos estás en un partido mirando y te dicen de un jugador, este jugador hace un año
tuvo un conflicto que lo suspendieron o tuvo un problema de adicciones, Por ejemplo. o se rehabilitó. Estás mirando y valorás Totalmente. a ese jugador de otro modo en ese momento. Contás ¿no? la historia de un chico pobre que no podía alimentarse, que tenía que ir a entrenarse después de un recorrido de 3 horas en tren, en Argentina o fuera de Argentina también. O sea, hay historias que bien valen la pena ser contadas, de nuevo, dentro de un contexto. Si yo te voy a contar cómo empezó a jugar al fútbol Sterling, y Sterling ni siquiera está jugando en ese partido, y no. Claro. Ahora, si en el momento en el que entra Sterling y hay una foto o un póster de un hincha o de su madre, bueno, si yo tengo el dato y ahí lo puedo relacionar, ¿por qué no lo voy a contar? Claro. Si va a enriquecer la transmisión y le va a hacer saber al televidente el porqué de esa foto o de ese grito o de esa canción o de una reacción o de un festejo de ese futbolista. De nuevo, si le encontramos una relación al hecho, no es entregar un dato por entregarlo. Lo mismo pasa con las estadísticas. ¿De qué vale que yo te diga a vos que un futbolista jugó 314 partidos, 45.000 minutos, convirtió 13 goles y convirtió 5 faltas si lo hago fuera de un contexto? Ahora, si es un futbolista que habitualmente no comete muchas faltas y ese día cometió en exceso, bueno, ya es un dato que además nos lleva a razonar por qué hizo eso en ese partido. Entonces, la información, si vos la relacionás con un hecho puntual, tiene sentido. Tiene sentido para el que lo dice, para el que lo buscó, y tiene sentido para el que lo está escuchando también. Y vos llegás al partido, a la previa del partido, con planillas, ¿cómo Sí. tenés cantidad de información? de Sí, ese la tipo? planilla en sí del partido me gusta armarla en el mismo momento en el cual lo veo. O sea, yo tengo un borrador, lo que hago es una hoja del tamaño como el que tenés vos allí, lo divido en forma horizontal, trazo una línea vertical y me quedan 2 mitades. Del lado izquierdo coloco al equipo local y del lado derecho al equipo visitante. De arriba hacia abajo, del arquero hasta el último delantero. Ese es mi dibujo, el de Javier Tavares, que no quiere decir que sea la planilla Claro, para realizar. pero de cada jugador de esos equipos que van a jugar, tenés datos e información. En la planilla esencial no, tengo otra parte, que puede ser a veces con el celular, a veces con una computadora, a veces imprimo, porque lo que suele ocurrir también, Carlos, es que hay muchas ligas que para las empresas que tienen los derechos para televisar te proveen de determinada información, algunos la utilizan, otros no, yo sí. Y de nuevo, yo te puedo traer acá no sé, me toca comentar un partido de Premier League y a veces tenemos una pila de hojas, de las cuales quizás usás media hoja, o ninguna. Pero el tema es cuándo la usás, por qué la usás y para qué la usás. Es el mismo ejemplo que te mencionaba antes. Y cuando- Saber encontrar el momento Claro. para utilizar. Yo siempre le digo a los chicos que vienen al curso, ustedes siempre tengan información y si les sobra, quiere decir que el trabajo lo hicieron bien. El problema es cuando les falta. Si ustedes terminaron una transmisión y se van con un montón de datos que no pudieron utilizar, que no pudieron mencionar al aire, no se hagan problema. Porque incluso algunos de esos datos les van a servir para otro partido, cuando les toque comentar otra vez a ese equipo. El problema es cuando quieren decir algo y no lo tienen. O creen que lo saben, lo tienen que buscar rápidamente, no lo encuentran y pasó ese momento en el cual debían mencionarlo. Claro. Y cuando mirás... Y después está lo del juego también, ¿no? O sea, eso es A eso el dato voy. informativo. No, y desde el juego también tenés mucha... A ver, hoy lo que tenés es mucha estadística que sirve para alimentar el análisis, en mi opinión. Algunos lo utilizan, otros no, repito. El poder ver partidos, poder ver compactos, no sé, poder ver cómo defiende un equipo, esto que vos decías, por ejemplo, de la salida, para dónde se perfila, un central, un lateral, si el equipo es de salir jugando, cuándo divide, por qué, cómo presiona un equipo la salida del otro, si va encima sobre la salida del arquero y los centrales, si lo espera, si es de envíos largos para que gane los duelos aéreos los delanteros. Hay muchas formas que cuanta más info vos tengas, después te permite ir y entender un poco mejor el juego. Ni hablar Claro. si podés hablar con los entrenadores, eso ya es Claro. otro detalle muy importante. Pero vos cuando estás comentando un partido, Sí. se piensa en el espectador, es decir, ¿en qué lo puedo ayudar? Porque digo, el espectador Sí. está viendo lo que yo veo. Sí. ¿En qué lo puedo ayudar para que diga, fíjese en este detalle? Mire esto, a ver si se repite, vea que es una característica que se repite. Sí. Mire en los corners cómo marcan. Exacto. Digo, creo que eso contribuye a que la gente, sobre todo el aficionado que no tiene que estar obligado a saber cómo juega cada equipo y demás, dice, mira, tiene razón. Cuando sentís que a veces el espectador coincide, te hace saber que, qué bueno que me lo dijiste porque estoy viendo justamente eso.
Absolutamente. Es más, esa es una de las responsabilidades, es uno de los desafíos y es una de las obligaciones que tiene sobre todo el comentarista de televisión, porque ya que lo marcaste bien vale la diferenciación. Cuando vos estás comentando en la radio, si bien el oyente puede estar viendo el partido también en la cancha o a través de la televisión, muchos no, solamente están oyendo. Entonces tenés que ser mucho más descriptivo. Principalmente el relator, que es el que localiza el juego, el que tiene que brindarte un detalle para que vos sepas, porque el relator casi que representa los ojos del oyente en ese momento. Bueno, el comentarista tiene que seguir esa línea. Y cuando explica una situación, sin ser reiterativo, volver a ubicar en secuencia, en tiempo y forma a ese oyente que tiene que representar en su mente la acción que le acaba de narrar el relator y vos se la vas a contar pero desde otro lugar, explicando el origen o la razón de una situación y por qué se produjo. En la televisión, el gran objetivo, o uno de los grandes objetivos, es correrse de lo obvio. ¿Por qué? Si cuando yo estoy comentando sobre una repetición, digo exactamente lo mismo que la persona está viendo en la casa y que además ya se lo acaba de decir el relator, ¿para qué comento? No tiene sentido. Ahí mi desafío es buscar eso que vos decías, que es contar algún detalle que quizás no se aprecia, o algunos sí lo pueden ver, no es que nadie... Además, no en todas las jugadas vas a encontrar algo novedoso o algo difícil de detectar. Pero cuando lo podés hacer y cuando ya empezás a adquirir cierto ejercicio, cierta gimnasia para hacerlo, ahí es cuando vos le das ese valor añadido que está en la responsabilidad que tiene el comentarista. Porque si no, básicamente nos dedicamos a repetir lo que ya dijo el relator, claro, o a comentar sobre una repetición diciendo lo mismo que los demás ya están viendo. Mirá, una anécdota, no me gusta ser autorreferencial, pero sí puedo contar esta porque además fue muy linda. Estaba comentando un partido del Campeonato B Nacional en Mendoza. Y en el entretiempo, el camarógrafo que estaba trabajando con nosotros en la cabina estaba con Julián Brico. Él relataba y yo comentaba. Me hace un comentario de un mensaje que le había enviado su papá y me dice, felicitalo a Tavares y decirle que así tiene que trabajar un comentarista, porque ahora no recuerdo la situación puntual, sí me acuerdo que tenía que ver con un futbolista, que era Núñez, un delantero que tenía un equipo correntino, y yo había hablado de algo que la cámara no tomaba, que era cómo él ocupaba espacios, atraía marcas, se llevaba al central, o sea, algo que no se veía en la televisión. Claro. Y yo contaba y explicaba no solamente la descripción de lo que no se veía, sino también por qué lo estaba haciendo, o la interpretación que yo hacía de esa situación. Nada mejor que eso. Nada mejor que eso, porque alguien te está diciendo algo que vos quisiste hacer y testimonialmente te lo están haciendo saber. Entonces eso me hizo sentir y dije, bueno, esta parte por lo menos en este partido me está saliendo bien. No, y además hay una adaptación del lenguaje. También. Hay, digamos, se empieza con el lenguaje nuevo, volumen de juego, sí, los que van por banda, los interiores y todo eso, que hace un poco que renueva también, así como cambia la época del fútbol, cambia la época de los comentaristas también, en el sentido de que hacen más entretenido el fútbol, incorporan cosas, los datos, cuántos kilómetros corrió, cuántos pases bien dados, quién tiene más posesión, quién tiene menos posesión. En definitiva es para volver a lo mismo, ¿no? Para seguir hablando de lo que nos gusta, obvio, del fútbol y tratar de descubrir y de disfrutar eso que ves, ¿no? Que de pronto hace Messi. Totalmente. Y, de nuevo, desde nuestro lugar, siempre con el equilibrio, que muchas veces es lo más difícil de encontrar. Si yo empiezo a hablar todo con la terminología moderna, como se refieren hoy los entrenadores, y quizás va a haber gente decir, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando este muchacho? No. Yo puedo hablar, como decís vos, de juego interno, de interiores, de las bandas, de bascular. Sí, pero también tengo que hablar de un cambio de frente, de un pase bien dado, y no quedarme solamente con las palabras nuevas. Y en algún momento decir, mirá qué golazo que hizo. Obviamente. Como diría, es parte de nuestra naturaleza. Como diría cualquier hincha. Totalmente, sí. Bien, Javier Tavares, te agradezco mucho porque nos calmaste un poquito esta ansiedad en esta previa, te usamos para la previa y era lo que necesitábamos, ¿no? Alguien que venga y nos diga, tranquilos, se juega así. El fútbol, como dijo Bianchi alguna vez, el fútbol se juega los domingos y 1 hora. En la semana hablamos, dice. Gracias, Javier. Gracias por la invitación y bueno, me alegro que se haya logrado ese objetivo que tenía el programa. La pasé muy bien, de verdad.